Bienvenidos, queridos hermanos, a este especial que está ofreciendo EWTN sobre la raíz de la Eucaristía. Nos hemos basado en la raíz judía de la Eucaristía y ahora estamos hablando en el sacrificio también como raíz de nuestra Eucaristía. En el sacrificio basado en el día de la expiación del pueblo hebreo. Estuvimos conversando en el programa anterior que el sumo sacerdote mataba a la víctima ofrecida después que recibía todos los pecados de Israel sobre esta víctima por imposición de mano. La víctima era sacrificada, el sumo sacerdote recogía la sangre, entraba detrás de la cortina llevando la sangre del animal en las manos, depositaba la sangre sobre la tapa del arca llamado el propiciatorio y ahí comenzaba la oración del sumo sacerdote pidiendo perdón por los pecados cometidos en Israel durante todo ese año que había pasado. Explicamos también que el sacrificio no se terminaba con la muerte del animal, porque el cuerpo del animal no era lo necesario para el culto, el cuerpo se desechaba. Lo importante para el culto era la sangre del animal, la sangre que representaba la vida del animal ofrecida por los pecados que había cargado del pueblo de Israel. El tiempo que estaba el sumo sacerdote detrás de la cortina podía variar. El sacrificio duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote estuviera detrás de la cortina. El sacrificio terminaba cuando el sumo sacerdote salía, ya sin la sangre. Entonces tocaban las trompetas del techo del templo, anunciando que el sacrificio había terminado y que el pueblo de Israel había sido perdonado. El próximo año se volvería a repetir el mismo ritual para perdón de los pecados. Pero ahora viene la palabra clave en todo esto de la Eucaristía. Nuestros hermanos de otras iglesias dicen que nosotros repetimos la muerte de Jesús. Nosotros no repetimos la muerte de Jesús, nosotros renovamos el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús no solamente fue el Viernes Santo del año 33 a las 3 de la tarde, como el sacrificio no es la muerte del animal en el Yom Kippur. Lo importante en la muerte del animal es que el animal cargaba los pecados en el Yom Kippur y la sangre ministraba el perdón de los pecados de Israel. Nuestros hermanos piensan, como les dije, que el sacrificio terminó a las 3 de la tarde. El sacrificio no terminó a las 3 de la tarde. El sacrificio de Jesús comenzó a las 3 de la tarde. ¿Cuándo terminaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina después de haber conseguido el perdón de los pecados del pueblo. Era un sacrificio por el pueblo. ¿Y qué anunciaba que el sacrificio había terminado? El toque de las trompetas. Ahora yo te pregunto, dice San Pablo, y lo vamos a leer en Hebreos 9, que Jesús entró al santo de los santos, a la presencia de Dios en el cielo, como nuestro sumo y eterno sacerdote, no llevando en las manos sangre de animales, sino su propia sangre. Ahora viene la pregunta, siguiendo el ejemplo del Yom Kippur que San Pablo nos presenta aquí y de la muerte de Jesús. San Pablo nos dice que Jesús entró en el cielo llevando en las manos su propia sangre, la sangre del sacrificio. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús volvió a salir del cielo? Jesús no ha vuelto a salir del cielo. ¿Cuándo terminaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote salía, lo cual quiere decir que el sacrificio de Cristo no ha terminado. ¿Cuándo el sacrificio de Jesús va a terminar? Cuando Él regrese, salga de la presencia de Dios en el cielo. Ahora tú vas a entender lo que dice San Pablo en Tesalonicenses: al sonido de la trompeta descenderá el Señor. Porque cuando salía el sacerdote, después de haber terminado toda esta redención de los pecados de Israel por medio de la sangre, sonaba el shofar anunciando que el sacrificio se había acabado. Hasta que no suene la trompeta, que San Pablo nos habla en Tesalonicenses, el sacrificio de Cristo va a estar vigente.
Jesús está en el cielo en este momento presentando su sangre al Padre, mediando por nuestros pecados. La función del sumo sacerdote no era de llevar mensajes al Padre. La función del sumo sacerdote era mediar por los pecados de Israel. Por eso dice San Pablo en la carta a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros decimos amén. El único que media con su sangre en las manos por nuestros pecados es Cristo, sumo y eterno sacerdote. Pero dice después en la carta a Timoteo inmediatamente San Pablo, ofrezcan oraciones unos por los otros. Eso es, Cristo es el mediador. Nosotros somos intercesores. Jesús dijo bien claro, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los dará. Por eso que nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús a pedirle las cosas. Y por eso los santos, nuestros hermanos, van al Padre en el nombre de Jesús a pedir, porque Jesús nos abrió el camino al Padre. Ya no hace falta más intermediario entre Dios y el Padre. Cristo es el camino entre Dios y el Padre. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es un concepto que la Iglesia ha proclamado por 2000 años. Esto no es un invento de un pastor de hace 20 años. Y la verdadera mediación de Jesús es la Eucaristía. Por eso nosotros no repetimos, no podemos repetir lo que no se ha terminado. Nosotros renovamos el sacrificio de Jesús en cada Eucaristía, porque el sacrificio no se ha acabado. No sé si ustedes han oído ese canto que dice, yo no sé si la iglesia subió, si el cielo bajó. Yo digo, yo sí sé, en la Eucaristía la iglesia sube y el cielo baja. ¿Qué dice San Pablo en Hebreos 9? Si hay dos libros que son eucarísticos en las Escrituras, es Hebreos y el Apocalipsis. Créeme, el Apocalipsis habla más de la Eucaristía que del fin del mundo. Pero como la gente no lo sabe, por eso nadie entiende el Apocalipsis. Dice San Pablo, voy a leer algunos fragmentos de Hebreos 9. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaba el candelabro. Así San Pablo va a explicar cómo era el lugar santo. Después dice, en el santo de los santos, que contenía el altar de oro para el incienso, la cubierta de oro y en ella una urna con el maná. O sea, San Pablo va a explicar todo lo que estaba en el arca. Dice después San Pablo, todo ello, todo el rito de la expiación de Yom Kippur, decía, todo ello es un símbolo del tiempo presente. Luego entonces San Pablo dice que la celebración del día de la expiación es un símbolo de lo que nosotros celebramos en este momento. Ahora dice San Pablo en el versículo 11, en cambio Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no de este mundo. San Pablo dice, sigue la semejanza. El templo era prefigura del cielo. En el templo estaba el lugar santísimo, donde no entraba nadie, solamente el sumo sacerdote a pedir perdón. Dice San Pablo, eso era prefigura de lo que es hoy realidad. O sea, si queremos entender lo que hay en el cielo, tenemos que entender lo que había en Israel. Nuestro sumo sacerdote en este momento no es un hombre mortal, es Cristo Jesús. Y así como el sumo sacerdote entraba a la morada, a la presencia de Dios, a pedir perdón por los pecados de Israel, llevando sangre en su mano, Cristo entra al lugar donde no entra nadie, al lugar santísimo. Por eso es mediador, porque Él es hombre y es Dios. Es primera vez que un hombre entra al lugar santísimo y entra porque es Dios. Es el único que puede estar en las dos partes, como hombre y como Dios. Entra Cristo al lugar donde nadie puede entrar, llevando en sus manos no sangre de animal, sino su propia sangre. Y ahí comienza el proceso de la salvación. Jesús hace la redención en la cruz y comienza el proceso llamado salvación. Por eso dice San Pablo que entra en una tienda no fabricada por manos de hombre. O sea, a la presencia de Dios en el cielo. Y dice, y penetró en el santuario de una vez y para siempre. Y los protestantes dicen, ustedes ven
Ahí está la clave. La Eucaristía no puede ser eso porque ustedes dicen que Cristo muere cada vez. No, ahí que está la clave de la Eucaristía. Cristo entró al cielo una sola vez porque el sumo sacerdote tenía que volver a salir, porque tenía que volver a esperar un año y purificarse y volver a entrar. Cristo no tiene que purificarse porque no tiene pecado. Por eso cuando Cristo está en el cielo entra de una vez y para siempre. Pero eso no quiere decir que el sacrificio se acabó. Acabamos de ver que el sacrificio continúa, porque ¿qué sigue diciendo San Pablo? Y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino de su propia sangre. De este modo consiguió una liberación definitiva. O sea, Cristo entró en la ascensión a los cielos, entró al lugar santísimo llevando en sus manos su propia sangre y a partir de ahí Él comienza a orar pidiendo perdón por nuestros pecados. Por eso es que si yo peco ahora, yo tengo perdón. Si se hubiera seguido el patrón que piensan los protestantes, que Cristo muere en el año 33 y ya se acabó el sacrificio, los sacrificios que nos habla San Pablo era perdón de los pecados anteriores, no de los pecados posteriores. Entonces, si todo se hubiera terminado en el año 33 de nuestra era, ¿quién perdona los pecados después? El secreto es que Jesús entró en el cielo y actualmente sigue hasta el día que salga ministrando delante del Padre con su sangre el perdón de nuestros pecados. Por eso es que la Eucaristía no solo es Pascua judía, es sacrificio. ¿Se recuerdan cuando Jesús en la última cena dijo, hagan esto como anánesis o ascajamio, como sacrificio memorial, que recuerden al Padre que Él tiene un pacto con nosotros? Jesús entró una vez al lugar santísimo, no ha vuelto a salir. El sacrificio no se ha terminado. Por eso cuando tú vas a la Eucaristía, lo que ocurre en la Eucaristía es que el mismo Jesús que está delante del Padre, con su sangre en las manos, clamando misericordia para nuestros pecados, se pone delante de nosotros en el altar. Querido hermano, no hay acción más poderosa en el mundo que la Eucaristía. Lo que se realizan en otras iglesias son sencillamente actos emocionales, donde no se mueve la fe, donde se mueve la emoción. Lo dijimos al principio lo hicimos al principio del programa. Nada que nosotros ofrezcamos a Dios puede ser agradable a Dios porque está manchado por nuestros pecados. Lo único agradable a Dios es cuando en la Eucaristía le ofrecemos a Cristo, su Hijo perfecto, como memorial de que Él ha hecho la obra de la redención de nuestros pecados. Y así continuará la iglesia celebrando este sacrificio hasta que Jesús retorne en gloria. El día que suene la trompeta y anuncie que el sacrificio se acabó, en ese momento no habrá perdón de pecado más. ¿Por qué? Porque si ahora yo me arrepiento y yo pido perdón a Dios, Cristo está delante del Padre con su sangre y soy perdonado. Cuando Cristo salga a juzgar vivos y muertos, los que se arrepientan delante del Padre no van a tener nadie que medie por ello y el perdón no va a ser posible. Yo le he visto, la lectura más hermosa que yo he visto en relación con la Eucaristía se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la reunión solemne de millones y millones de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados a su perfección, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la expresión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Esto resumen lo que es la Eucaristía. Dice San Pablo, ustedes se han acercado al monte Sión. Cuando los judíos iban subiendo a Jerusalén para la Pascua y para la expiación, lo primero, después de tanto caminar, lo primero que veían era el monte Sión. Y cantaban, qué alegría cuando me dijeron, estamos pisando los umbrales de Jerusalén. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, hermano, no vamos a la Jerusalén de piedra, pero vamos a la Jerusalén de arriba. Porque tal como la Jerusalén de abajo tenía el sumo sacerdote en el templo, nuestra Jerusalén, nuestro sumo sacerdote está en el cielo. Por eso Juan ve que la Jerusalén desciende del cielo, porque la primera Jerusalén era de la tierra, la segunda tiene su centro en Cristo, que es sumo sacerdote que está en el cielo. Cuando tú vas el domingo a la Eucaristía, tú debes ir con la alegría que iban los peregrinantes,
que cuando veían el monte Sión decían, estamos llegando a la casa del Señor. Dice San Pablo, ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial. Como se lo acabo de decir, nosotros no vamos a un templo de piedra, nosotros vamos a la congregación, a los llamados de la iglesia, a los que estamos militando, predicando el Evangelio y a los que están gozando y los que esperan en el proceso de purificación de llegar al reino de los cielos. Pero cuando tú llegas a la Eucaristía, tú vas camino de la Jerusalén del cielo, hermano. La Eucaristía no es un hecho religioso de la tierra. La Eucaristía no sube del altar al cielo. La Eucaristía baja del cielo al altar, porque la cabeza de la Eucaristía, Cristo, sumo y eterno sacerdote, está en el cielo. Dice, a la ciudad celestial, a la reunión de millones de ángeles. La Eucaristía, hermano, es el lugar donde hay más ángeles reunidos, adorando al Señor. Alrededor del sagrario, hermano, hay miles de ángeles adorando. Nosotros en el Santo adoramos al Señor junto con los ángeles. Cuando uno entra más en la vida del Espíritu, tú empiezas a notar la presencia de los ángeles. Tengo decenas de anécdotas que contarle que por cuestión de tiempo no se las puedo hacer, pero que yo en los retiros lo he explicado. Dice, y esto me consoló muchísimo, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Quiénes son los que celebraban la Pascua en el antiguo Israel? Los que tenían la circuncisión, era lo que te hacía miembro del pueblo de Dios. ¿Quiénes celebran la Eucaristía? Los bautizados. Por eso que a la entrada de la iglesia tienes la pila de agua bendita, para que tú recuerdes que si tú puedes entrar a celebrar es por tu bautismo que te hace hijo primogénito de Dios en Jesucristo. Después dice unas palabras muy consoladoras. A los espíritus de los justos llegados a su perfección. Cuando tú vas a la Eucaristía vas a encontrarte con los espíritus de los justos llegados a su perfección. ¿Quiénes son esos? Los hermanos me han dicho los santos. Por supuesto que son los santos. Pero ¿qué santos? ¿Los canonizados? No, todos los santos. La Eucaristía es una fiesta de familia porque es la obra de Cristo entregada al Padre por la unción del Espíritu Santo. La fiesta nuestra de la Eucaristía es de familia, dice San Pablo. Vas a encontrarte con los justos que llegaron al final de su término. Cuando tú vas a la Eucaristía, tú estás celebrando, estás adorando a Cristo con todos tus familiares que te precedieron y que están en el cielo adorando al Cordero. Si tú perdiste al esposo, al hijo, a la hija, a los padres, a la madre, todos ellos se unen a nosotros en la Eucaristía. Cuando tú adoras a Cristo en la Eucaristía, todos ellos están adorando junto contigo al Cordero Pascual en el mundo del Espíritu. Y dice, a Jesús, mediador de una nueva alianza. La alianza es el centro de toda la Escritura. Jesús es el mediador de esta alianza. Por eso lo dice cuando nos habla del cáliz, tomad y bebed todos de él. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Porque la primera alianza se hizo con sangre de animal. La segunda alianza se hace con la sangre del Hijo de Dios, por eso que es eterna. Y dice, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que clama más fuerte que la de Abel. Es la sangre de Cristo, la que es rociada por el perdón de nuestros pecados. Por eso, la iglesia nace en y por la Eucaristía. Y de ahí todos los sacramentos nacen, del corazón de la iglesia, que es la Eucaristía, porque el orden sacerdotal, el que nos bautiza, el que nos perdona, el que nos unge, nace en el centro de una Eucaristía. La confesión proviene del perdón de los pecados de Cristo en el cielo, presentando su sangre al Padre. La Eucaristía es Pascua y es sacrificio al mismo tiempo. Una hermana que se convirtió en nuestro grupo, que fue testigo de Jehová por muchos años, ella nos decía, Fran, ustedes los católicos dicen que Jesús está en la Eucaristía, pero ustedes no lo creen. Y yo le dije a Jackie, ¿cómo tú vas a decir que los católicos no creemos que Jesús está en la Eucaristía? Y ella me explicó, porque desde que yo me enteré que Cristo está en la Eucaristía, yo voy al sagrario todos los días. Y cuando yo llego al sagrario, el sagrario está vacío. Sin embargo, cuando viene un sacerdote que anuncia que tiene don de sanación, la iglesia está a reventar. Si ustedes creyeran que Jesús sanara, como dicen, el sagrario estuviera lleno. Ustedes, me dijo ya que muchos de la iglesia lo creen, lo proclaman, pero no lo creen. Yo le dije, Jackie, qué gran razón
tú tienes. ¿De verdad creemos que Jesús está en la Eucaristía? ¿De verdad creemos que ese Jesús que está en la Eucaristía es el Jesús que sana? A mí muchas veces con las preguntas que contesto de WTN me preguntan, Fran, estoy enfermo, tengo cáncer. Y yo le digo, ve al sagrario y ora, ponle al Señor esa petición en el sagrario. Alguien me dice, Fran, tengo problemas con mi hijo. Yo le dije, ve y con tu espíritu pon tu hijo en el sagrario y déjalo al Señor, que el Señor trabaje con él. Fran, tengo problemas con mi matrimonio. Yo le digo, ve al sagrario. Y una vez alguien me escribió y me dijo, pero tú no tienes otra cosa que recetar, que no sea el sagrario. Yo le dije, no, sobre la tierra no hay nada más poderoso que la presencia de Jesús en el sagrario. San Moisés se le dijo que se quitara la sandalia porque el lugar era santo y era la sombra de la zarza la que daba sobre la tierra. Cuánto más santa es la tierra donde Jesús está presente 24 horas esperando que nosotros vayamos a exponerle nuestras necesidades. Querido hermano, no hay otro remedio para nosotros los católicos como no sea el sagrario. El sagrario fuente de sanación, el sagrario fuente de bendición, el sagrario fuente de paz. Es Jesús centro de la nueva alianza. Así como estaba el maná guardado en una caja de oro, el maná que bajó del cielo, Jesucristo, que es el verdadero maná bajado del cielo, lo tiene nuestra iglesia y más ninguna, encerrada en el sagrario. Por eso es que da tanta tristeza, y así lo decía un santo obispo valenciano que ha sido canonizado, ver don Manuel, tanta angustia ver los sagrarios vacíos. Si de verdad, como me dijo Jackie, nosotros creyéramos que Jesús está en la Eucaristía, hermano, todo problema que tuviéramos, en vez de contárselo a todas las amistades y al grupo de la iglesia, correríamos al sagrario. Si yo supiera que Jesús está en la Eucaristía, en vez de lamentarme el domingo para ir a la celebración y esperar la última misa más tarde y la que haya menos coro y la que menos se predique, nosotros correríamos temprano en la mañana, como Israel corría a la fiesta de la Pascua, subiríamos a la Jerusalén del cielo a tener este encuentro con Jesús, mediador y sumo sacerdote en nuestra Eucaristía. Si de verdad creyéramos que Jesús está presente en el templo, hermano, nuestro comportamiento en el templo, nos vestiríamos más modestamente, hablaríamos menos en el templo. Tú tienes toda la semana para hablar. ¿Por qué dedicas la hora que le dedicas al Señor para conversar con otro? Y eso me recuerda la palabra de Jesús en Getsemaní. No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Tienes 6 días para ti y no puedes dedicarle uno al Señor. El Santo Padre Juan Pablo II, cuando escribió la encíclica en el Día del Señor, te recomiendo que leas el Día del Señor, la encíclica de Juan Pablo II. Él decía que muchos males que tiene el mundo hoy vienen porque hemos dejado la adoración dominical. Dijimos al principio del programa, el Señor separó a Israel para que sea un pueblo de adoradores. El continuador de Israel es la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de adorar. Si la iglesia no adora bien, Dios no tiene en el mundo adoración. Y te voy a decir algo y no te quiero dar miedo con ello. La historia del mundo tiene que ver mucho con la Eucaristía. Si tú vas al Apocalipsis, cuando los ángeles tiran los carbones sobre la tierra y explota la guerra y el hambre en la tierra, los toma del altar del incienso del cielo, de donde se elevaban las oraciones de los santos. Ese carbón que hacía subir las oraciones de los santos cuando caen en la tierra, provoca guerras y enfermedades. La liturgia tiene una relación tremenda con la historia de la humanidad. Una buena liturgia, hermano, una buena historia. Una mala adoración a Dios, un mundo con problemas. Si tú miras alrededor del mundo, vamos a preguntarnos, ¿cómo estamos adorando? Tú puedes medir la adoración por la historia del mundo. Lo cual quiere decir, lo han dicho todos los papas, tenemos que volver a ser un pueblo de adoradores. Cualquier grupo de la iglesia que se reúna es un grupo que una vez al mes debe tener adoración eucarística. Tenemos que ir a los pies de Jesús en la Eucaristía a presentarle nuestras peticiones, nuestras angustias. Tenemos que ir a la Eucaristía para ofrecer el único sacrificio agradable a Dios a través de Cristo, que es Cordero, que es sacerdote, que es ofrenda, que es víctima y que es mediador. Hermanos, ese tesoro solamente el Señor lo depositó en nosotros en la Iglesia Católica. Ojalá que nosotros seamos conscientes a través de estos pequeños programas, seamos conscientes de la centralidad y la importancia
de adorar bien y de la Eucaristía como única y santa adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.